¿Te imaginas estar en un quirófano, con todas las máquinas marcando línea plana, certificando científicamente que tu paciente ha muerto? Y de repente, sin explicación médica alguna, el corazón vuelve a latir. Hoy te contaré la historia más impactante que he vivido en mis 20 años como anestesiólogo. Una experiencia que cambió para siempre mi comprensión sobre los límites entre la ciencia y lo divino. Soy el doctor Ricardo Mendoza, especialista en anestesiología del Hospital General de Guadalajara. Y durante toda mi carrera me he enorgullecido de ser un hombre de ciencia, de datos objetivos y procedimientos exactos. Pero lo que presencié aquella madrugada del 15 de diciembre desafió cada principio médico que conocía. Si quieres conocer historias reales de milagros médicos que desafían toda lógica científica, suscríbete a nuestro canal, porque todos los días compartimos testimonios auténticos de médicos que han sido testigos de lo imposible. Esta es la historia de cómo el divino niño Jesús me enseñó que existen fuerzas más poderosas que toda la medicina moderna, y cómo lloré de asombro al presenciar una resurrección en mi propio quirófano. Era una noche lluviosa de diciembre cuando recibí la llamada de emergencia. Las 2:30 de la madrugada, y mi teléfono sonaba con la urgencia que solo conocemos los médicos de guardia. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de la doctora Patricia Herrera, jefa de cirugía cardiovascular, me decía: Ricardo, necesito que vengas inmediatamente. Tenemos una emergencia crítica, un niño de 8 años con ruptura de aorta por accidente automovilístico. Es código rojo. Me vestí rápidamente y conduje bajo la lluvia torrencial hacia el Hospital General de Guadalajara. Durante el trayecto, mi mente repasaba automáticamente los protocolos. Ruptura aórtica en pediatría, mortalidad del 90%, ventana de supervivencia menor a 2 horas. Los números no mentían, y yo había aprendido a confiar en las estadísticas médicas más que en cualquier otra cosa. Al llegar al hospital, el caos controlado de emergencias me recibió como siempre. Enfermeras corriendo con bolsas de sangre, residentes gritando órdenes, el pitido incesante de los monitores cardíacos. Me dirigí directamente al quirófano número 3, donde ya estaban preparando todo para la cirugía. Doctor Mendoza, gracias por venir tan rápido, me dijo la doctora Herrera mientras se colocaba los guantes estériles. El paciente es Santiago Rodríguez, 8 años. Impacto frontal a alta velocidad. Presenta ruptura completa de aorta ascendente, hemorragia masiva interna, presión arterial en caída libre. Hemos logrado estabilizarlo temporalmente, pero necesitamos entrar ya. Revisé rápidamente el expediente médico. Santiago era un niño aparentemente sano, sin antecedentes patológicos relevantes. Las radiografías mostraban claramente la devastación interna. La aorta, esa arteria vital que lleva la sangre del corazón al resto del cuerpo, estaba completamente desgarrada. Era como si hubieran cortado la manguera principal de un sistema de riego. ¿Dónde están los padres?, pregunté mientras preparaba mi equipo de anestesia. La madre está en camino. El padre no sobrevivió al accidente, respondió la doctora Herrera con la frialdad profesional que desarrollamos para protegernos emocionalmente. Pero doctor, hay algo que debe saber. La familia es extremadamente religiosa, católica devota. La madre ha estado rogando por un milagro del divino niño Jesús. Suspiré internamente. Después de 2 décadas en medicina, había escuchado miles de oraciones desesperadas, súplicas a todos los santos imaginables, promesas a vírgenes y cristos. Entendía que era la forma en que las familias lidiaban con lo incomprensible. Pero yo confiaba en mis máquinas, en mi experiencia, en la ciencia médica. Doctora, usted sabe que las posibilidades de supervivencia son mínimas, le dije mientras calibraba los monitores de signos vitales. Con esta lesión, y considerando que ya han pasado casi 3 horas desde el accidente, estamos hablando de un caso prácticamente imposible. Debemos ser realistas. Lo sé, Ricardo, pero tenemos que intentarlo. Es solo un niño. Entramos al quirófano y ahí estaba Santiago, pequeño, pálido, conectado a una maraña de cables y tubos. Su respiración era asistida por un ventilador mecánico. Su corazón latía débilmente
gracias a las drogas vasopresoras que mantenían artificial su presión arterial. Era un cuadro clínico devastador. Mientras preparaba la anestesia, noté algo peculiar. Entre las pertenencias del niño, que habían sido colocadas en una bolsa transparente según protocolo, había una pequeña estampita del Divino Niño Jesús, desgastada por el uso constante. Era evidente que ese niño y su familia tenían una fe profunda. ¿Listos para proceder?, preguntó la doctora Herrera. Signos vitales estables dentro de los parámetros críticos, respondí. Presión arterial sistólica en 60, diastólica en 35, frecuencia cardíaca en 140 latidos por minuto, saturación de oxígeno al 85%. Procedemos con anestesia general. La cirugía comenzó. Durante las siguientes 4 horas fui testigo de la habilidad extraordinaria de la doctora Herrera. Sus manos se movían con precisión milimétrica, reparando lo que parecía irreparable. Pero yo monitoreaba constantemente los signos vitales y la realidad era cruel. El niño se estaba muriendo lentamente en la mesa de operaciones. Doctor Mendoza, estoy perdiendo presión arterial, anunció la doctora Herrera con preocupación creciente. Sistólica en 40 y cayendo, confirmé. Frecuencia cardíaca en 160. Arritmias ventriculares frecuentes. Doctora, el corazón no está respondiendo a las drogas. Era el momento que todo médico teme, cuando la ciencia llega a sus límites y solo nos queda ser testigos de la fragilidad humana. Aumentando dosis de epinefrina, anuncié mientras mis manos trabajaban automáticamente con las jeringas. Norepinefrina a máxima concentración, dopamina en infusión continua. Eran los últimos recursos farmacológicos que tenía a mi disposición. Los minutos pasaban como horas. En el quirófano, el tiempo adquiere una dimensión diferente cuando luchas contra la muerte. Cada segundo cuenta, cada latido del corazón es una victoria temporal. Pero los números en mis monitores no mentían. Santiago se estaba desvaneciendo ante nuestros ojos. Presión arterial sistólica en 30. Reporté con la voz tensa. Doctora, el niño está entrando en shock cardiogénico irreversible. El corazón ya no puede bombear sangre eficientemente. La doctora Herrera continuaba suturando la aorta con una concentración sobrehumana, pero yo veía en sus ojos la misma preocupación que sentía. Habíamos logrado reparar el daño estructural, pero el corazón del niño había sufrido demasiado. La pérdida masiva de sangre, las horas de hipotensión, el trauma quirúrgico. Todo se combinaba en una ecuación médica que raramente tiene un final feliz. ¿Cuántas unidades de sangre llevamos?, pregunté a la enfermera instrumentista. 12 unidades de sangre total, 6 de plasma fresco congelado, 4 de plaquetas, respondió María Elena, una enfermera veterana con 30 años de experiencia. Doctor, nunca había visto a un paciente pediátrico recibir tanta sangre y seguir luchando. Fue en ese momento cuando escuché voces afuera del quirófano. Era una mujer llorando, suplicando. Reconocí inmediatamente las palabras. Divino Niño Jesús, por favor, salva a mi hijo. Tú que amas a los niños, por favor, obra un milagro. Es la madre, murmuró la doctora Herrera sin levantar la vista de su trabajo. Llegó hace 1 hora. Le expliqué la situación, pero ella insiste en que su fe será suficiente. Normalmente, estas situaciones me generaban cierta incomodidad. No porque despreciara la fe de las personas, sino porque sentía que mi responsabilidad era mantener las expectativas realistas. Pero algo en la voz de esa madre me tocó de manera diferente. Había una certeza en su llanto, una convicción que trascendía la desesperación. Doctor Mendoza, frecuencia cardíaca en 180, ritmo irregular, anunció la enfermera de anestesia. El electrocardiograma muestra taquicardia ventricular sostenida. Mi corazón se aceleró. La taquicardia ventricular sostenida era una arritmia mortal, especialmente en un paciente tan comprometido. Preparando cardioversión eléctrica, dije mientras ajustaba el desfibrilador. Todos apartados del paciente. Cargando 50 joules. El shock eléctrico sacudió el pequeño cuerpo de Santiago. Por un momento, el ritmo cardíaco se normalizó.
pero segundos después volvió a la taquicardia ventricular. Segunda descarga, 100 joules, anuncié. Apartados del paciente. Nuevamente, un breve momento de esperanza, seguido de la cruel realidad. El corazón del niño estaba fallando irreversiblemente. Doctora Herrera, he terminado la reparación aórtica, anunció finalmente. La técnica quirúrgica fue perfecta, pero el problema ahora es cardiológico. El corazón ha sufrido demasiado daño. Administrando amiodarona intravenosa, dije, intentando controlar la arritmia con medicamentos. Pero la respuesta es mínima. El miocardio está demasiado comprometido. Fueron los siguientes 30 minutos los más desgarradores de mi carrera. Luché con cada recurso médico disponible. Diferentes antiarrítmicos, vasopresores, inotrópicos. Incluso consideré la posibilidad de bypass cardiopulmonar de emergencia. Pero cada intervención ofrecía solo minutos de mejora antes de que el corazón volviera a fallar. Doctor, la madre está preguntando si puede entrar a ver a su hijo, dijo María Elena con suavidad. Dice que quiere orar junto a él. Aún estamos en medio de una cirugía crítica, respondí automáticamente. No es posible mantener el campo estéril con visitas. Pero la doctora Herrera me sorprendió. Ricardo, creo que deberíamos permitirlo. Médicamente, hemos hecho todo lo posible. Si esta madre encuentra consuelo en orar junto a su hijo, ¿quién somos nosotros para negárselo? La miré con sorpresa. La doctora Herrera era conocida por su rigidez en los protocolos hospitalarios, pero en sus ojos vi algo que no había visto antes. Una humildad que trascendía la ciencia médica. Está bien, accedí finalmente, pero con bata estéril y solo por unos minutos. Cuando Carmen Rodríguez entró al quirófano, el silencio se hizo más profundo. Era una mujer de unos 35 años, pequeña de estatura, con los ojos hinchados de llorar. En sus manos llevaba un rosario y una imagen del divino niño Jesús, la misma que había visto en las pertenencias de Santiago. Se acercó a la mesa de operaciones y, al ver a su hijo conectado a todas esas máquinas, se quebró completamente. Pero luego, con una fuerza que no sé de dónde sacó, comenzó a hablar con una certeza que me estremeció. Divino niño Jesús, tú que resucitaste a la hija de Jairo, tú que devolviste la vida al hijo de la viuda de Naín, por favor, devuélveme a mi Santiago. Él es todo lo que me queda. Su papá ya está contigo, pero yo necesito a mi niño. Las palabras de Carmen llenaron el quirófano con una energía que nunca había experimentado. Mientras ella oraba, yo continuaba monitoreando los signos vitales de Santiago, y la realidad médica seguía siendo devastadora. La presión arterial había caído a 25 sistólica, prácticamente incompatible con la vida. El electrocardiograma mostraba un ritmo caótico, ondas erráticas que indicaban un corazón en sus últimos momentos. Divino niño Jesús, tú conoces el corazón de las madres, continuó Carmen, colocando suavemente su mano sobre la frente de Santiago. Tú sabes que este niño tiene una misión en la vida. Él quiere ser doctor, como estos ángeles que lo están cuidando. Por favor, permítele cumplir su sueño. La doctora Herrera me miró con una expresión que no había visto en sus 20 años de carrera. Era como si por primera vez reconociera que existían fuerzas más allá de nuestro conocimiento médico. Doctor Mendoza, ¿qué muestran los signos vitales?, preguntó con voz temblorosa. Presión arterial sistólica en 20, diastólica indetectable, respondí con la objetividad que me había caracterizado durante toda mi carrera. Frecuencia cardíaca errática, entre 200 y 60 latidos por minuto. Saturación de oxígeno al 60%. Médicamente hablando, doctora, el paciente está en proceso de muerte cerebral. Carmen escuchó mis palabras, pero en lugar de desesperarse, intensificó su oración. Sacó la pequeña estampita del divino niño Jesús y la colocó sobre el pecho de Santiago, justo encima del corazón. Jesús, tú que dijiste, dejad que los niños vengan a mí. No te lleves a mi Santiago todavía. Él es puro, es inocente, merece vivir. Lo que sucedió en los siguientes minutos desafió cada principio científico que conocía.
Mientras Carmen oraba, comencé a notar cambios sutiles en los monitores. Primero fue la saturación de oxígeno, que pasó de 60% a 65%. Pensé que era una fluctuación normal, un último esfuerzo del organismo antes del final. Doctor, ¿está viendo lo mismo que yo?, preguntó María Elena, la enfermera instrumentista, señalando el monitor cardíaco. Miré la pantalla con más atención. La frecuencia cardíaca se estaba estabilizando gradualmente. De las oscilaciones caóticas entre 260 latidos por minuto, había pasado a un ritmo más constante de 120 latidos por minuto. Debe ser un artefacto del equipo, murmuré, pero internamente sentía una inquietud creciente. Divino Niño Jesús, tú que multiplicaste los panes y los peces, multiplica la fuerza del corazón de mi hijo, continuó Carmen. Tú que calmaste la tempestad, calma esta tormenta que está viviendo su cuerpo. La presión arterial comenzó a subir lentamente. De 20 sistólica pasó a 30, luego a 40. Revisé las líneas intravenosas, pensando que quizás alguna medicación había hecho efecto tardío, pero todas las drogas vasopresoras habían sido administradas hacía más de una hora. Farmacológicamente, no había explicación para esta mejora. Doctor Mendoza, la saturación de oxígeno está en 75% y subiendo, anunció la enfermera de anestesia con asombro evidente en su voz. Nunca había visto una recuperación así en un paciente tan comprometido. Debe ser un error de los equipos, insistí, pero mi voz ya no sonaba tan segura. Revisemos las calibraciones de los monitores. Mientras verificaba cada aparato, Carmen continuó su oración con una intensidad que me conmovía. Señor Jesús, tú que sanaste al paralítico, sana el corazón de mi Santiago. Tú que devolviste la vista al ciego, devuelve la vida a mi niño. No permitas que se vaya contigo todavía. La doctora Herrera, que había permanecido en silencio observando los monitores, finalmente habló. Ricardo, esto no es normal. La presión arterial está en 50 sistólica y subiendo. El ritmo cardíaco se está normalizando. En 30 años de cirugía cardiovascular, nunca había visto una recuperación así. Sistólica en 60, diastólica en 35, reporté sin poder ocultar mi asombro. Frecuencia cardíaca estable en 110 latidos por minuto. Saturación de oxígeno al 80%. Carmen levantó la mirada hacia nosotros por primera vez desde que comenzó a orar. Sus ojos brillaban con una certeza que me inquietaba. Doctores, el Divino Niño Jesús me está diciendo que Santiago va a vivir. Él va a ser médico, como ustedes. Va a salvar muchas vidas. Señora, entiendo su fe, le dije con la diplomacia que había desarrollado para hablar con familias esperanzadas. Pero debemos ser realistas. Aunque los signos vitales están mejorando momentáneamente, el daño al corazón es extenso. Es posible que sea solo una fluctuación temporal. No, doctor, respondió Carmen con una sonrisa que me desarmó completamente. Esto no es temporal. Mi niño va a despertar, va a caminar, va a correr. El Divino Niño Jesús me lo ha prometido. Presión arterial sistólica en 70, anunció la enfermera. Saturación de oxígeno al 85%. Doctor, estos números son incompatibles con el estado crítico que teníamos hace 20 minutos. Miré a la doctora Herrera, buscando una explicación científica. Ella se encogió de hombros con una expresión de perplejidad total. Ricardo, en medicina hemos visto recoveries inesperadas, pero esto es diferente. No hay precedente farmacológico ni fisiológico para esta recuperación. Carmen tomó la mano de su hijo y le susurró al oído. Santiago, mi amor, mamá está aquí. El Divino Niño Jesús está cuidándote. Papá te está esperando, pero todavía no es tu momento. Tienes que despertar, tienes que vivir. Y entonces sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Los párpados de Santiago se movieron ligeramente. Al principio pensé que era un reflejo neurológico, una contracción involuntaria de los músculos faciales. Pero luego sucedió de nuevo, esta vez de manera más deliberada. Doctor Mendoza, el niño está mostrando signos de despertar, susurró María Elena con una voz cargada de emoción. Es imposible.
murmuré, acercándome para examinar las pupilas de Santiago. Ha estado bajo anestesia general por más de 6 horas, con depresión neurológica severa por hipoxia. No debería estar recuperando la conciencia tan rápidamente. Pero ahí estaba la evidencia ante mis ojos. Santiago estaba intentando abrir los ojos. Sus párpados temblaban con el esfuerzo. Carmen se inclinó hacia él, susurrando palabras de amor y fe. Santiago, mi niño, soy mamá. ¿Estás bien, mi amor? El divino niño Jesús te está cuidando. Para mi completo asombro, Santiago logró abrir los ojos. Sus pupilas estaban normales, reactivas a la luz. Cuando enfoqué mi linterna médica en ellas, respondieron perfectamente, contrayéndose y dilatándose según correspondía. No había signos de daño neurológico. Doctor, la presión arterial está en 80 sistólica, 50 diastólica, reportó la enfermera con incredulidad evidente. Frecuencia cardíaca en 100 latidos por minuto, completamente regular. Saturación de oxígeno al 90%. Esto es médicamente imposible, murmuré, revisando una y otra vez los monitores. Un paciente con ruptura aórtica, 6 horas de cirugía, pérdida masiva de sangre, shock cardiogénico. No puede recuperarse así. La doctora Herrera se acercó al otro lado de la mesa. Ricardo, creo que estamos presenciando algo que está más allá de nuestra comprensión médica. Los signos vitales no solo se han estabilizado, sino que están mejorando exponencialmente. Santiago intentó hablar, pero tenía el tubo endotraqueal que le asistía a la respiración. Sus ojos se movían, buscando a su madre. Carmen lo tranquilizó. Estoy aquí, mi amor. No puedes hablar porque tienes un tubito que te ayuda a respirar, pero estás bien. Doctora Herrera, necesito su opinión profesional, le dije con voz temblorosa. ¿Cree que es seguro comenzar el protocolo de extubación? Normalmente esperaríamos 24 a 48 horas para evaluar la función neurológica completa, respondió. Pero los signos vitales están tan estables que... No sé, Ricardo. Esto desafía todos los protocolos que conocemos. Presión arterial sistólica en 90, anunció la enfermera. Saturación de oxígeno al 95%. Doctor, estos son signos vitales completamente normales para un niño de 8 años. Santiago comenzó a moverse más, tratando de incorporarse. Era evidente que estaba despierto y alertas, algo que no debería suceder según toda la literatura médica que conocía. Señora Carmen, le dije con una voz que ya no sonaba tan segura. Voy a realizar algunas pruebas neurológicas básicas para evaluar la función cerebral de Santiago. Hágalo, doctor. Él está bien. El divino niño Jesús me lo confirmó. Comencé con las pruebas más básicas. Santiago, si me entiendes, cierra los ojos una vez. El niño obedeció inmediatamente. Ahora si reconoces la voz de tu mamá, cierra los ojos 2 veces. Nuevamente, una respuesta perfecta. Función cognitiva aparentemente normal, murmuré, más para mí mismo que para los demás. Voy a revisar los reflejos motores. Tomé su mano derecha. Santiago, si puedes sentir que toco tu mano, mueve los dedos. Sus pequeños dedos se movieron sin dificultad. Repetí la prueba con la mano izquierda, luego con ambos pies. Todas las respuestas eran normales. Doctor Mendoza, creo que podemos considerar la extubación, dijo la doctora Herrera con una mezcla de asombro y profesionalismo. Todos los parámetros respiratorios están dentro de rangos normales. Presión arterial en 95 sistólica, 60 diastólica, reportó la enfermera. Frecuencia cardíaca en 95 latidos por minuto. Saturación de oxígeno al 97%. Doctor, estos números son mejores que los de muchos pacientes sanos. Preparé el equipo para la extubación, pero mis manos temblaban ligeramente. En 25 años de anestesiología, nunca había visto una recuperación así. Todo mi entrenamiento científico me decía que esto era imposible, pero la evidencia estaba ante mis ojos. Santiago, voy a quitar el tubo que te ayuda a respirar, le expliqué mientras preparaba el procedimiento. Va a ser un poco incómodo, pero después podrás hablar con mamá.
El proceso de extubación fue sorprendentemente sencillo. Santiago tosió ligeramente cuando retiré el tubo, pero inmediatamente comenzó a respirar espontáneamente, sin dificultad. «Mamá», fueron sus primeras palabras, con una voz clara y fuerte que resonó en el quirófano como una campana. Carmen se quebró completamente. «Mi niño, mi amor, ¿estás bien? Mamá está aquí». «¿Dónde está papá?», preguntó Santiago, y mi corazón se apretó al darme cuenta de que el niño no sabía que su padre había fallecido en el accidente. «Papá está descansando, mi amor», respondió Carmen con una diplomacia maternal que me conmovió. «Ahora tienes que recuperarte para que puedas venir a casa». «Doctor», me dijo Santiago volteando hacia mí, «¿usted es el doctor que me curó?». «Bueno, Santiago», le respondí, sintiendo que mi voz se quebraba, «yo soy el doctor que te cuidó durante la operación, pero mi mamá dice que usted y la doctora son ángeles». Continuó con la inocencia propia de un niño. «Dice que el divino niño Jesús los envió para salvarme». Miré a Carmen, luego a la doctora Herrera, después a todo el equipo médico que había presenciado esta recuperación inexplicable. En sus rostros vi el mismo asombro que sentía yo. «Santiago», le dije finalmente, «creo que tu mamá tiene razón. Hay fuerzas más poderosas que la medicina trabajando aquí». Los días siguientes fueron una mezcla de asombro médico y profunda reflexión personal. Santiago fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde debería haber permanecido en estado crítico por semanas. Sin embargo, su recuperación continuó desafiando toda lógica médica. «Doctor Mendoza, necesito que vea esto», me dijo la doctora Herrera al segundo día postoperatorio, mostrándome los resultados de los estudios de control. El ecocardiograma muestra una función cardíaca completamente normal. La sutura aórtica está perfecta, sin signos de filtración o inflamación. «Esto es imposible», murmuré, revisando las imágenes una y otra vez. Hace 48 horas, este niño tenía el corazón prácticamente destruido. Ahora muestra una función ventricular del 65%, que es superior al promedio normal. «Y mire los estudios de laboratorio», continuó la doctora Herrera. «Hemoglobina normalizada, función renal perfecta, enzimas hepáticas normales. Es como si nunca hubiera estado en shock». Me senté en mi oficina esa tarde, contemplando los resultados médicos que tenía frente a mí. Durante toda mi carrera, había confiado en el método científico, en la evidencia empírica, en la lógica del diagnóstico y tratamiento. Pero lo que había presenciado con Santiago desafiaba todo ese marco conceptual. Decidí visitarlo en cuidados intensivos. Al entrar a su cuarto, lo encontré sentado en la cama, dibujando en una libreta que su madre le había traído. Carmen estaba a su lado, tejiendo y cantando suavemente una canción de cuna. «Doctor Ricardo», exclamó Santiago al verme entrar, «mire lo que estoy dibujando». Me acerqué a ver su dibujo. Era una imagen conmovedora, un niño en una cama de hospital, rodeado de doctores, y en el cielo, una figura con túnica blanca que tenía los brazos extendidos hacia abajo. «¿Quién es esa persona en el cielo?», le pregunté. «Es el divino niño Jesús», respondió Santiago con naturalidad. «Él estuvo conmigo durante la operación. Lo vi cuando ustedes me estaban curando». Carmen me miró con lágrimas en los ojos. «Doctor, Santiago me ha contado cosas sobre la cirugía que no debería saber. Detalles sobre lo que ustedes dijeron, sobre los números en las máquinas». «¿Qué tipo de detalles?», pregunté, sintiendo un escalofrío. «Me dijo que usted estaba muy preocupado porque la presión de mi sangre estaba muy baja», explicó Santiago. «Que había números rojos en una pantalla que decían 20, y que la doctora Patricia estaba cosiendo algo adentro de mi pecho». Miré a Carmen con asombro. Durante la cirugía, Santiago había estado completamente anestesiado, en estado de inconsciencia profunda. Era imposible que hubiera percibido o recordado nada de lo que sucedió en el quirófano. «Santiago», le dije suavemente, «¿recuerdas algo más de la operación?». «Sí», respondió sin dudar. «Recuerdo que estaba flotando arriba, viendo todo lo que pasaba. Mamá estaba llorando y orando. Usted estaba moviendo muchos botones en una máquina grande.
y había una señora enfermera que se llamaba María Elena. Carmen me miró con una expresión que mezclaba asombro y gratitud. Doctor, ¿es normal que un niño recuerde cosas bajo anestesia? No, respondí honestamente. Médicamente es imposible. La anestesia general bloquea completamente la formación de memorias. Santiago no debería recordar nada de lo que sucedió en el quirófano. Pero es que el divino niño Jesús me dejó ver, continuó Santiago. Él me dijo que tenía que recordar para que ustedes supieran que él estaba ahí, cuidándome. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, revisando una y otra vez los eventos de los últimos días. Como científico, buscaba explicaciones racionales. Shock neurogénico con recuperación espontánea. Respuesta farmacológica tardía. Error en los equipos de monitoreo. Pero cada explicación que consideraba se desmoronaba ante la evidencia. Al día siguiente, decidí consultar con el doctor Alejandro Morales, jefe de cardiología pediátrica y uno de los médicos más respetados del hospital. Le mostré todos los estudios de Santiago, desde el ingreso hasta los controles postoperatorios. Ricardo, en 40 años de cardiología pediátrica, nunca había visto una recuperación así, me dijo después de revisar meticulosamente todo el expediente. Médicamente hablando, este niño debería estar muerto. La ruptura aórtica que presentó tiene una mortalidad del 95% en las mejores condiciones. Entonces, ¿cómo explica lo que pasó?, le pregunté. No puedo explicarlo, respondió con honestidad. Puedo describirlo, puedo documentarlo, pero no puedo explicarlo dentro del marco de la medicina convencional. Esa tarde regresé a visitar a Santiago. Lo encontré caminando por el pasillo de cuidados intensivos, jugando con una enfermera. Su recuperación física era tan completa que ya no necesitaba ningún tipo de monitoreo continuo. Doctor Ricardo, me dijo al verme, ¿cuándo me voy a casa? Muy pronto, Santiago, le respondí. Pero antes, quiero preguntarte algo importante. ¿Tú crees que lo que te pasó fue un milagro? Sí, respondió sin dudar. Mi mamá me enseñó que el divino niño Jesús cuida a todos los niños. Él me salvó para que yo pueda ayudar a otras personas cuando sea grande. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Doctor, como usted, respondió con una sonrisa que me llegó al alma. Quiero salvar a otros niños, como usted me salvó a mí. En ese momento, comprendí que había sido testigo de algo que trasciende la comprensión médica. No podía explicarlo científicamente, pero tampoco podía negarlo. La evidencia estaba ante mis ojos. Un niño que debería estar muerto estaba vivo, sano y sonriendo. Una semana después, Santiago fue dado de alta médica. Todos los estudios de control mostraban una recuperación completa. Función cardíaca normal, cicatrización perfecta de la sutura aórtica, desarrollo neurológico adecuado para su edad. Médicamente, era como si el accidente nunca hubiera ocurrido. El día de su alta, me reuní con todo el equipo médico que había participado en la cirugía. La doctora Herrera, María Elena, las enfermeras de cuidados intensivos, los residentes que habían seguido el caso. Todos teníamos la misma expresión de asombro y perplejidad. Colegas, les dije, creo que es importante que documentemos este caso no solo como una recuperación médica excepcional, sino como algo que nos enseña sobre los límites de nuestro conocimiento científico. Doctor Mendoza, intervino María Elena, en 30 años trabajando en quirófanos, he visto muchas cosas inexplicables, pero nunca algo así. Este niño literalmente regresó de la muerte. La doctora Herrera asintió. He estado revisando la literatura médica internacional. No existe precedente para una recuperación así en casos de ruptura aórtica con shock cardiogénico prolongado. Científicamente, Santiago no debería estar vivo. Entonces, ¿cómo lo reportamos?, preguntó uno de los residentes. Como recuperación espontánea inexplicada. Lo reportamos como lo que fue, respondí. Un caso que desafía nuestra comprensión médica actual. Un recordatorio de que la medicina, por más avanzada que sea, tiene límites. Decidí acompañar a Santiago y Carmen el día de su salida del hospital.
Mientras caminábamos hacia la salida, Santiago se detuvo frente a una pequeña capilla que hay en el primer piso del Hospital General de Guadalajara. Era un espacio que siempre había pasado por alto en mis años trabajando ahí. «Doctor Ricardo, ¿puedo entrar un momento?», me preguntó Santiago. «Por supuesto», le respondí, y los tres entramos a la capilla. Santiago se acercó al altar, donde había una imagen del Divino Niño Jesús. Se arrodilló y comenzó a orar en voz baja. Carmen y yo nos quedamos atrás, observando en silencio. «Gracias, Divino Niño Jesús, por salvarme», susurró Santiago. «Gracias por enviar a estos doctores para cuidarme. Y por favor, cuida a papá en el cielo». Cuando se levantó, se acercó a mí y me tomó de la mano. «Doctor Ricardo, ¿usted cree en los milagros?». La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Durante décadas había evitado este tipo de reflexiones espirituales. Mi mundo era el de la evidencia científica, los protocolos médicos, las estadísticas y los procedimientos. Pero después de lo que había presenciado, ya no podía mantener esa posición tan rígida. «¿Sabes qué, Santiago?», le respondí con sinceridad. «Antes de conocerte, pensaba que todo tenía una explicación científica. Pero tu recuperación me ha enseñado que hay fuerzas en el universo que están más allá de mi comprensión como médico. ¿Entonces sí cree en los milagros?». «Creo en lo que vi», le respondí. «Y lo que vi contigo no tiene explicación médica. Así que sí, Santiago, creo que presencié un milagro». Carmen se acercó y me abrazó. «Doctor, usted fue el instrumento que el Divino Niño Jesús usó para salvar a mi hijo. Siempre estaré agradecida». «Señora Carmen, creo que fue al revés». Su fe y la de Santiago me enseñaron algo que no había aprendido en 25 años de medicina: que hay misterios que trascienden nuestro conocimiento científico. 6 meses después, recibí una visita inesperada en mi consulta. Era Santiago, acompañado de su madre, pero esta vez para una cita de rutina. Su recuperación había sido tan completa que solo necesitaba controles anuales. «Doctor Ricardo», me dijo Santiago mientras revisaba su electrocardiograma completamente normal. «¿Se acuerda que le dije que quería ser doctor?». «Por supuesto que me acuerdo. Pues ya decidí qué tipo de doctor quiero ser. Quiero ser anestesiólogo, como usted». Sentí que los ojos se me llenaron de lágrimas. «¿Y por qué anestesiólogo, Santiago?». «Porque usted me cuidó cuando yo estaba dormido. Usted se aseguró de que no sintiera dolor. Y cuando alguien está dormido en el hospital, está vulnerable, necesita que alguien lo proteja. Como usted me protegió a mí». Carmen sonrió. «Doctor, Santiago ha estado estudiando mucho. Dice que quiere entender cómo funciona el corazón para poder ayudar a otros niños». «Tengo algo para usted, doctor», me dijo Santiago, sacando un dibujo de su mochila. Era una imagen del quirófano, pero esta vez más detallada. Estábamos todos ahí: la doctora Herrera, María Elena, las enfermeras y yo. Pero lo que más me impresionó era que también estaba dibujada una figura luminosa flotando sobre la mesa de operaciones. «¿Quién es esa figura luminosa?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Es el Divino Niño Jesús», respondió Santiago. «Él estuvo ahí todo el tiempo, doctor, trabajando junto con ustedes». Esa noche llegué a casa y me senté en mi estudio, contemplando el dibujo de Santiago. Por primera vez en mi carrera médica, entendí que la ciencia y la fe no tienen que ser enemigas. Que un médico puede ser riguroso científicamente y al mismo tiempo reconocer que existen misterios que trascienden nuestro entendimiento. Escribí en mi diario médico: «Hoy entendí que ser médico no significa tener todas las respuestas. Significa estar dispuesto a ser instrumento de fuerzas que pueden ser más grandes que nuestro conocimiento». Santiago me enseñó que los milagros no contradicen la medicina, la complementan. Desde entonces, mi práctica médica cambió. Sigo siendo el mismo profesional riguroso, pero ahora entiendo que curar a un paciente involucra más que procedimientos y medicamentos. Involucra fe, esperanza y reconocer que hay misterios sagrados en el proceso de sanación. Santiago cumplió su promesa.
Años después, se convirtió en uno de los mejores estudiantes de medicina de la Universidad de Guadalajara. Y yo, Dr. Ricardo Mendoza, tuve el honor de ser su mentor cuando comenzó su residencia en anestesiología. Porque algunas veces los milagros no solo salvan vidas, también salvan almas. Han pasado 15 años desde aquella madrugada que cambió mi vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas, puedo escuchar las voces de los residentes de anestesiología en el pasillo del Hospital General de Guadalajara. Entre esas voces está la del doctor Santiago Rodríguez, quien se graduó como anestesiólogo hace 3 años y ahora es mi colega, mi orgullo y el recordatorio viviente de que los milagros existen. Santiago no solo sobrevivió, cumplió cada una de las promesas que su madre le hizo al divino niño Jesús esa noche. Se convirtió en médico, se especializó en anestesiología y ha salvado cientos de vidas. Pero más que eso, ha traído una perspectiva única a nuestra profesión: la comprensión de que la medicina es tanto ciencia como fe, tanto conocimiento como humildad. La semana pasada, presencié algo que me llenó de emoción profunda. Santiago estaba atendiendo un caso similar al suyo. Un niño de 7 años con trauma cardíaco severo, pronóstico reservado. Mientras preparaba la anestesia, vi cómo tomaba una pequeña estampita del divino niño Jesús de su bolsillo y la colocaba discretamente cerca de los monitores. «Doctor Rodríguez», le preguntó la enfermera, «¿esa es la misma estampita que tenía cuando era paciente aquí?» «Sí», respondió Santiago con una sonrisa. «Mi madre me la dio cuando tenía 8 años y desde entonces siempre la llevo conmigo. Es mi recordatorio de que no trabajamos solos en estos quirófanos. El niño que operamos esa noche se recuperó completamente. ¿Fue coincidencia? ¿Fue la habilidad médica? ¿Fue intervención divina? Después de todos estos años, he aprendido que quizás la pregunta correcta no es ¿qué fue?, sino ¿por qué necesitamos categorizar los milagros cuando podemos simplemente estar agradecidos por ellos? Carmen Rodríguez, la madre de Santiago, se convirtió en una figura muy querida en nuestro hospital. Ahora coordina un grupo de apoyo para familias con niños en cuidados intensivos. Su testimonio de fe y esperanza ha consolado a cientos de padres que viven la angustia de tener un hijo hospitalizado. Doctor Ricardo, me dijo hace poco, ¿se acuerda de lo que le prometí al divino niño Jesús esa noche? Le dije que si salvaba a Santiago, nosotros dedicaríamos nuestras vidas a ayudar a otros. Mire cómo cumplió su parte del trato y cómo nosotros estamos cumpliendo la nuestra. El caso de Santiago se documentó en revistas médicas internacionales como Recuperación inexplicada post-ruptura aórtica traumática en paciente pediátrico. Los especialistas de todo el mundo han estudiado su expediente, buscando explicaciones científicas para su recuperación. Algunos proponen teorías sobre neuroplasticidad, otros sobre respuestas inmunológicas excepcionales. Pero ninguna teoría logra explicar completamente lo que presenciamos. Y está bien que sea así. He llegado a entender que no todo en la medicina necesita una explicación científica inmediata. Algunas veces, nuestro papel como médicos es ser testigos de misterios que nos recuerdan la magnificencia de la vida humana y las fuerzas que no comprendemos completamente. Hace un mes, Santiago me entregó una carta que había escrito para mí. Con su permiso, quiero compartir algunas líneas que me conmovieron profundamente. Doctor Ricardo, usted fue el primer médico que conocí, y gracias a su ejemplo, decidí dedicar mi vida a esta profesión hermosa. Pero más que enseñarme medicina, usted me enseñó que un verdadero médico debe tener tanto conocimiento científico como humildad espiritual. Usted me demostró que reconocer nuestras limitaciones no nos hace menos profesionales, nos hace más humanos. Esta experiencia me transformó no solo como médico, sino como persona. Antes del caso de Santiago, yo era un profesional competente pero escéptico, confiado únicamente en la ciencia. Ahora soy un médico que entiende que la ciencia y la fe pueden coexistir, que los milagros pueden suceder sin contradecir el método científico y que nuestra profesión nos permite ser testigos de misterios extraordinarios. Si estás escuchando esta historia,
quiero hacerte una pregunta. ¿Crees en los milagros? ¿Has sido testigo de algo que desafía toda explicación lógica? Te invito a que te suscribas a nuestro canal, porque cada día compartimos testimonios reales de médicos, enfermeras y profesionales de la salud que han presenciado intervenciones divinas en hospitales de toda Latinoamérica. Son historias que fortalecen la fe y nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Déjanos un comentario contándonos si crees en los milagros médicos. ¿Has vivido alguna experiencia inexplicable? ¿Has sido testigo de una recuperación que desafió todos los pronósticos? Tu testimonio puede ser la esperanza que otra familia necesita escuchar. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que los milagros siguen sucediendo, de que la fe puede mover montañas y de que el divino niño Jesús continúa protegiendo a los niños de todo el mundo. Porque en un mundo lleno de diagnósticos difíciles y pronósticos desalentadores, necesitamos recordar que hay fuerzas más poderosas que cualquier enfermedad. Hay un amor divino que trasciende la medicina, que complementa la ciencia y que puede obrar milagros cuando menos lo esperamos. Soy el doctor Ricardo Mendoza y este ha sido mi testimonio de fe, ciencia y milagros. Nos vemos en el próximo video, con una nueva historia que confirmará que los milagros médicos siguen sucediendo en nuestros hospitales. Que el divino niño Jesús bendiga a todos los niños enfermos del mundo y que nos conceda la sabiduría para ser instrumentos de su amor sanador. No olvides suscribirte, comentar y compartir para seguir difundiendo estas historias de esperanza y fe.